Seguimos con Soluciones. Continuamos acá en Soluciones el día de hoy conmemorando el Día Mundial de la Lucha contra la Malaria. Me quedaba una duda o revisando, investigando en torno al tema de la malaria, me llamaba la atención que habría una página donde decía que personas portadoras de la enfermedad desarrollan una suerte de inmunidad adquirida con apenas síntomas reconocibles. ¿De qué se trata esto? ¿Qué significa esto? La malaria tiene un proceso que puede ser tanto dentro del mosquito como dentro del ser humano para poder ser activa y producir enfermedad. Por eso es que necesitamos el mosquito que pase, que chupe la sangre de alguien que tenga la enfermedad, él transforma el parásito, lo convierte en una forma y pasa nuevamente el humano a otro humano y esa forma también produce un cambio dentro del organismo. El hígado es parte que forma parte de donde pasan las formas parasitarias y se transforman. Desafortunadamente, algunos parásitos son capaces de quedarse escondidos en una forma en el hígado y pueden aparecer meses después o pueden producir enfermedades con poca sintomatología. Inmunológicamente, es decir, la forma en que se defiende el ser humano, si tú has estado expuesto porque vives en una zona malárica, al paludismo, tú tienes mejor capacidad para poder resistir a los embates de la enfermedad. Si tú no estás fuera de una zona palúdica y nunca has estado expuesto, es probable que la enfermedad se te manifieste mucho más claramente. Entonces, lo que llaman el silencio inmunológico puede ser que tú tengas formas palúdicas dentro del hígado y vayan apareciendo meses con el tiempo. Por eso que es muy importante que toda persona reciba el tratamiento completo. Hay tratamiento que, primero, combate el paludismo dentro de la sangre y hay tratamientos que te ayudan a combatir el paludismo que puedes tener escondido dentro del hígado, por ejemplo, o los órganos. Justamente es el Estado venezolano el que debe garantizar este tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento, doctor Echezuría? ¿Y cómo debe ser una persona para pues, tener ese tratamiento? Y si está completo en el país. Este gobierno se ha caracterizado por los controles en todas las cosas, ¿no? El cuento es que la enfermedad malárica o el paludismo amerita ser denunciado. Es una enfermedad de denuncia obligatoria, nacional e internacional. El Ministerio de Salud confirma eso a través de un examen y es cuando entrega el medicamento. El Estado venezolano, porque eso no lo venden libremente en la farmacia, es un medicamento muy particular que va a estar orientado a la forma malárica que tenga el individuo, tanto en la dosis, es decir, en la concentración y en los días de tratamiento. Lo que hemos escuchado, acuérdate que nosotros estamos de la academia, es decir, las reservas intelectuales de todos los pueblos del mundo son sus universidades, sus colegios, sus sociedades científicas, que nosotros lo que hacemos es contribuir para la lucha de las enfermedades en cualquier índole. En este momento estamos dando algunas orientaciones, pero no somos lo suficientemente escuchados, ni tenemos nosotros acceso a toda la información disponible. Eso ya determina unas reglas de juego. Pero lo que sí hemos escuchado, y puedo con certeza decir, que no hay medicamentos en la disponibilidad que estábamos acostumbrados antes. Sé de pacientes que fines de semana han sido diagnosticados y las unidades de atención donde deberían suministrarle el medicamento, la cloroquina, las particularidades de esos medicamentos, no están trabajando sino de lunes a viernes y entonces sábado y domingo. Eso como una reflexión, ojalá esté equivocado. Yo quisiera que si hay alguna persona del ministerio que pueda dar una voz tranquilizante, lo diga, porque lo que he conocido, y aquí en Caracas, es que no están trabajando el suficiente tiempo que debería ser una oficina de lunes a domingo en el horario regular. Pues. Además que, bueno, partiendo de que las cifras no se dan a conocer por parte del Estado venezolano desde julio. Esa es la flor que le faltaba al ramo. Pues es decir, no tenemos información disponible y entonces, ¿cómo contribuimos si nos limitan a dar Es decir, para controlar la malaria, que es el programa que nos ocupa y el mensaje a la población, es que, y el doctor Alejandro lo dice, es muy fácil, ¿verdad? Mantener a la persona en su cuarto con un mosquitero, hasta ahí todo va muy bien. ¿Cuánto cuesta un mosquitero?
¿Y dónde lo consigue? No se consigue detergente, es decir, no hay detergente, no hay insecticidas. Insecticidas. Y entonces, ¿cómo hacemos? No, y detergente tampoco. Y detergente tampoco, por si acaso. Es decir, ¿cómo hacemos si la población... Eso, y no había en un momento determinado el analgésico. Es decir, eso en mi diccionario tiene una definición, tiene un término, pero eso yo creo que va un poco más allá de la maldad, que no tengas ni el medicamento ni tengas la forma preventiva. Justamente ustedes dicen que para prevenir hay que fumigar, Correcto. es una de las principales recomendaciones. Y Aldair Garrido, justamente a propósito del tema de la fumigación, dice que en Barinas, organizados salimos a fumigar por decisión propia, sin recibir un bolívar. Hay que hacer eso. Yo creo que es importante las comunidades organizadas, tal cual las está haciendo en esta comunidad en Barinas, hagan este tipo de actividades. Sin embargo, es necesario, y ahí sí les hago la acotación, de que llamen a un especialista, un inspector sanitario del ministerio, especialista en malariología, para que le dé las orientaciones pertinentes. Recordemos que el manejo de las fumigaciones son siempre un potencial peligro para el resto de la población, inclusive para los animales de la zona. Por lo tanto, es interesante e importante que esta gente que ha logrado ese trabajo tan arduo, los felicito, consiga la orientación técnica necesaria para garantizar de que esa fumigación está hecha de la manera adecuada. Yo iría más allá. Yo diría que no, que el Estado debe ir a fumigar, porque la gente, el poco dinero que tiene disponible ahorita, lo está invirtiendo en sobreprecio de otros insumos de primera necesidad y entonces se desangra adicionalmente buscando un insecticida. El Estado tiene la responsabilidad y se llama malariología, que tiene que ir donde se denuncie un caso e ir a hacer una fumigación perimetral para evitar que estén los zancudos picando más gente. No se está fumigando y tampoco se está vacunando. No, porque no hay vacuna, pero no se están controlando los criaderos. Es decir, ya entramos en el periodo lluvioso, ya pasamos el verano, gracias a Dios, se aumentaron los embalses, tenemos luz, o sea, ya se nos está olvidando porque está lloviendo. Pero la desventaja de que cuando llueve, por cuestiones naturales, se hacen pozos o criaderos, y entonces la lucha no está solamente en el mosquito adulto volador que pica, sino en el mosquito en su fase de huevos y larvas, que son los criaderos. Y es el ministerio el que tiene la responsabilidad del control del vector en toda su fase, tanto en huevos y larvas como finalmente en la... Porque si tú solamente eliminas los voladores, vas a solventar el problema por una semana. A la siguiente semana los que venían de huevos y larvas van a estar volando y picando. Entonces es como hacer el ridículo, pues si no hace todo el espectro de prevención. Una acotación rápida, no hay vacuna contra el paludismo. Muy importante, Exacto. no existe una vacuna preventiva contra el paludismo. Lo que existe es atención médica, diagnóstico temprano y oportuno e indicación de la medicación. Una vez que se ha hecho el diagnóstico parasitológico, que es una prueba muy sencilla, que diagnostica cuál es el parásito y se puede actuar de manera directa. Rápidamente, antes de despedirnos, quisiera, Serendipi nos dice, o Serepiti, ¿por qué el gobierno no declara los más de 200 casos confirmados autóctonos en los valles del Tuy? ¿No es esto un delito? Sí, Doctor, tenemos rápidamente, tenemos por un favor. derecho fundamental de estar debidamente informado y eso está en la Constitución y no disponemos de la información adecuada. El Estado debería, es decir, la realidad hoy, te lo puedo decir con toda responsabilidad, es que estamos ante una epidemia de malaria por el número de casos que sobrepasa el estimado. Es más, venimos con una epidemia galopando en los últimos 3 años. Otra persona, Omar Monasterio, dice, mi tía dice que es mentira esa cantidad de casos de malaria porque si no ya habrían declarado el estado de emergencia. Explíquenle. Es que justamente, y aquí quisiera también yo acotar algo, es que desde julio del año pasado el Estado venezolano no ofrece cifras oficiales en torno a estas enfermedades, estas epidemias que últimamente en el país se han han avanzado en la cantidad de personas afectadas. Quisiera un comentario otro dato rápido y importante corto. es que la Organización Mundial de la Salud, en un último informe, ya en el año 2015, anunciaba que Venezuela era el único país en todo el globo que había tenido un retroceso en la lucha contra la malaria. Y aparecemos entonces como el único país de todo el mundo donde la incidencia de malaria ha venido aumentando en el siglo XXI. Es decir, desde el año 2000 hasta el año 2015. Eso es una información pública que sí está en la página de la Organización Mundial de la Salud y que nos permite visualizar que tristemente un país que había logrado combatir la malaria y tener los elementos técnicos para poder hacerlo, volvió nuevamente a tiempos oscuros y que no debemos volver así.
Ya tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias a los doctores Alejandro Rísquez y también a Luis Echezuría, quienes son pediatras y epidemiólogos de nuestro país, reconocidos en nuestro país. Recuerden ustedes en casa la prevención, fumigar y estar muy atentos a todas estas enfermedades que pues lamentablemente están aumentando en nuestro país. Yo me despido hasta mañana.